¿Qué tal? Comparto esta información porque no encontré información al respecto en la web. Me comuniqué con el servicio técnico de SEC vía mail, no respondieron mis mensajes. Yo compré un portón levadizo, el sistema del motor con el tornillo para elevar el portón de mi garage. Compré el sistema vía Mercado Libre. Y bueno, me llegó, funcionó bien, alrededor de un año, y un día voy, no funciona. Le había puesto todas las protecciones, protector contra sobrecorriente, baja corriente, tensión, perdón. Llave térmica de 5 amperes, todo lo que se puede poner estaba puesto y la placa dejó de funcionar. Entonces, ¿qué hice? Destapé el motor, me encontré con esta placa, que es la placa con la que normalmente lo configuro. Al portón constaté que le llegaban 220 voltios en la bornera de red. Tiene la opción de 127 voltios. Tiene dos fusibles acá, lo primero que hay que revisar, los fusibles estaban bien. Quité la placa del motor, le conecté un cable de alimentación para conectarlo directamente a la red de 220 voltios. Lo puse de esta manera. Lo conecté y medí. Bien, entonces la tensión llegaba a los fusibles que están acá en forma adecuada. De aquí van directamente a un puente de diodo. Tenemos la señal alterna en estos terminales y en estos otros dos tenemos la señal rectificada. Acá hay dos grandes capacitores, que son los capacitores grandes de la placa, que no son los capacitores, normalmente algunas explicaciones que vi por la web es que esos capacitores son los capacitores del motor. Esta placa tiene la particularidad de que tiene un inversor, un circuito inversor, me genera tensiones trifásicas. La salida es de 3 fases, justamente, no es true RMS, no es sinusoidal, quiero decir, es una onda bastante cuadrada, pero hace que está destinada al funcionamiento de motores trifásicos. Entonces nosotros con 220, con el inversor, obtenemos señal trifásica de potencia para hacer girar el motor. Estos capacitores son para lograr una tensión continua de alto voltaje, relativamente alto voltaje, para que después trabajen los transistores y me formen la señal. No son los capacitores que se ponen en los motores monofásicos, que son capacitores de arranque, etc. No necesita el motor trifásico eso. Bien, entre estos dos terminales, entre estos dos puntos tenemos que tener, este es el positivo y este es el negativo, lo medimos con un multímetro, 310 voltios aproximadamente, que es el valor de los 220 voltios rectificados. Ese es el primer paso. Esa tensión va a este circuito. Yo noté rápido que en la placa todo esto está de un color como que sufrió alguna temperatura un poco alta, y por lo tanto digo, esto acá se quemó algún bobinado o todo este transformador. Este transformador tiene 8 pines, 8 patitas. Entonces, deducir cómo está formado es bastante complejo. Yo entiendo que tiene 4 bobinas y lo que hace es una fuente switching utilizando esas bobinas con este integrado que está ahí, que es el Viper o Viper 12A. Ese integrado, acá lo tengo dibujado, es como un transistor. Acá tiene entrenador, surtidor, 5 voltios de alimentación y una patita de referencia. Según la tensión que ingrese por esta patita, la tensión es el que va a salir, digamos. Se maneja ese switcheo a 60 kHz, creo que es, que trabaja. Y bueno, tiene ahí unos diodos, no me puse a indagar mucho cómo es la fuente switching, pero del transformador de 2 pines, tienen un diodo, una resistencia, un capacitor y un diodo Zener, nada más que para alimentar este integrado, que es toda esta parte. Si no me equivoco, este es el diodo,
Hay un capacitor. Este es el Zener. Esa creo que es la resistencia. Bueno, este es el diodo, perdón, no este. Este es el diodo. Bueno, en fin, todo eso para alimentar ese integrador. Entonces digo, en vez de sustituir todo esto, yo veo que acá hay dos salidas. Una es esta, que pasa por un diodo rectificador. Y aquí viene y alimenta la entrada de un regulador 78L05, es un regulador de 5 voltios, que va a alimentar toda la parte de electrónica. Esta otra salida tiene otro diodo rectificador y viene, si yo sigo a una salida de 12 voltios aquí, una bornera que sale de 12 voltios, y también se va para acá y alimenta la parte de los sensores externos, sensores de final de carrera. Entonces mi idea es poner un transformador externo que me genere 12 voltios, conectarlo en esta bornera que es de salida y usarla en forma inversa como entrada, que por acá me vengan los 12 voltios. Tengo que eliminar este diodo, lo voy a sacar, voy a conectar esto acá para que los 12 voltios que entren me alimenten todo. Es como que estaría uniendo yo las dos salidas de 12 voltios. Esto a su vez también alimenta acá otro regulador de 5 voltios para la parte de aquí de la pantalla, de electrónica, etc. Voy a retirar entonces todo el transformador y hacer esas modificaciones y voy a ver si funciona.